¿Cómo justifica bíblicamente la bula de indulgencias que promulgó el Papa León X? El tema de las indulgencias, ¿no? Hay veces de que, bueno, en el campo protestante o quizás el tema no se entiende bien o se entiende y evidentemente hay una oposición a ello, ¿no? Por eso lo traigo sobre la mesa para ver a ver quién quiere tratar el tema para aclarar un poco el panorama, diría Ricardo Arjona. No sé quién quiere Quizás arrancar. puedo, Sí, puedo romper el hielo ahí. bien. José, sí. Sí, es muy sencillo. Simplemente hay que ir al Evangelio de Mateo, San Mateo, el capítulo 16. Este pasaje de Mateo 16, versos del 18 en adelante, es un pasaje que no tiene aplicación en el mundo protestante. Lo leen y hasta se lo podrán saber de memoria, pero cuando uno piensa, analiza y les pregunta qué significa todo este asunto de entregar las llaves del reino a una determinada persona, y de hecho lo leo a la letra, dice Mateo 16:18, hablando el verbo de Dios encarnado, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y estoy leyendo aquí de la Reina Valera, solo para aclarar. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca o piedra, que es lo mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o el infierno no prevalecerán contra ella. Y aquí quería llegar, verso 19. Y a ti, Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, este pasaje tiene un precedente en el libro del profeta Isaías, el capítulo 22, versos del 18 en adelante, donde tenemos al rey entregando también la llave del reino, las llaves del reino, a su primer ministro, Eliakim, que estaría reemplazando a un primer ministro que no estaba haciendo un buen trabajo. Entonces se va a sustituir a este primer ministro con un nuevo primer ministro al que se le van a entregar las llaves del reino. Ahora, eso es muy, pero muy importante. Alguno pudiera decir, pero ¿qué tiene que ver esta historia del reino davídico con la nueva alianza? Tiene que ver mucho, porque Jesús es ese rey que había sido prometido, que se iba a sentar para siempre en el trono del rey David. ¿Ok? Entonces, a Jesús incluso se le llama el nuevo David, el que se sienta en el trono de la tribu de Judá, del reino davídico. Jesús viene a cumplir las promesas fieles que se le hicieron a David, es decir, el reino davídico es establecido cuando Jesucristo nuestro Señor establece su iglesia. Entonces, cuando Jesús dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no está sacándose nada de la manga, sino que obviamente en los oídos judíos esto tenía un eco con el reino davídico, que tenía su rey, pero también tenía una cabeza administrativa, que era el primer ministro. Esa es la función que San Pedro, siendo el primer papa, habría de tener en el gobierno de la iglesia. A él se le entregan las llaves del reino de los cielos. Ahora, si prestaron atención, hay algo aquí muy interesante, porque Jesús comienza su oración haciendo referencia a su iglesia. Dice, a ti y a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca o piedra edificaré mi iglesia. Luego pareciera cambiar de dirección, pero no, porque usa la palabra iglesia y reino de los cielos de manera intercambiable. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, ¿por qué es significativo esto? Número uno, porque eso significa que Pedro sería el primer ministro en el reino que Cristo está instituyendo, a saber, la iglesia, pero también porque esto implica autoridad. ¿Qué, ¿De qué sirve tener a un primer ministro en un reino cuando este primer ministro no tiene autoridad? Y nosotros sabemos que aquí se está hablando de autoridad por lo que dice después. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las bulas papales, con los decretos de los papas, en este caso de las indulgencias, o cualquier otra bula papal que se decreta para ser obedecida en todo el reino, en toda la iglesia? Pues esa es precisamente la autoridad que Cristo le está dando primero a San Pedro
Y hay algunos que dicen, sí, está bien, acepto. Pero yo creo que cuando San Pedro muere, ahí termina todo, ya no hay un seguimiento. Pregunto yo, entonces, ¿dónde queda el reino davídico? Entonces, ¿para qué la institución? ¿Para qué este lenguaje tan grandioso? ¿Para qué toda esta elocuencia si se va a terminar todo con la muerte del apóstol San Pedro? La respuesta es no. Este es el establecimiento de la iglesia de Cristo, es el cumplimiento del reino davídico y tenemos a un primer ministro que tiene las llaves para atar y desatar, poder legislativo para decretar leyes, poner orden, gobernar. Y esa es la razón por la cual los papas bíblicamente tienen poder. Termino con esto antes de dar el paso a quien quiera continuar. En el lenguaje de los judíos del tiempo de Cristo y aún antes, hablar de atar y desatar es un lenguaje que tiene que ver con la implementación de leyes, de prohibiciones y de permisos para llevar a cabo ciertas cuestiones. Jesús no está inventando ese lenguaje de atar y desatar. Ya estaba en la tradición, incluso antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Atar y desatar significa poder legislativo, poder para implementar leyes, reglas, para prohibir, para permitir, para decir esto sí se permite, pero con estas premisas, con estos requisitos, con esta excepción en ciertas circunstancias. Ese es el poder de atar y desatar, que es parte de las llaves del reino de los cielos que el primer ministro está recibiendo conforme al modelo del reino davídico. Y aquí termino mi intervención. Y yo quisiera seguir un poquito porque creo que hay una importante aclaración. Cuando José habla del atar y desatar, eso tiene que ver también con qué es lo que estamos diciendo, que la indulgencia se ata o se desata. Es lo que nosotros como católicos conocemos como la pena temporal del pecado. Es decir, nosotros tenemos el perdón de Dios, pero queda lo que se denomina una pena temporal. Esto está en la Biblia, está claramente en la Biblia. Los invito a todos a que abran sus Biblias en la segunda de Samuel, en el capítulo 12, donde cuando ustedes se dan cuenta de lo que sucede con David, si ustedes han leído la historia, que David se enamora de esta mujer, de Batseba, que él manda a su esposo a la guerra para que simplemente pueda morir y él pueda quedarse con la mujer. Natán, que es el instrumento de Dios, le muestra a David que es un pecado bastante serio y le dice a David en el versículo 13, le dice, entonces David le dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Entonces, aquí yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Lo que está diciendo David, David viene con un corazón arrepentido y Dios lo perdona. El pecado está perdonado, pero hay algo que queda pendiente. ¿Y qué es ese que queda pendiente? Miren que la Biblia nos lo explica. Dice, sin embargo, por cuanto en este hecho has dado la ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Entonces, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que a pesar de que existe el perdón de Dios, a pesar de que en Romanos 4 nos dice que a David no se le imputan sus pecados, le queda una pena temporal que él tiene que cubrir y desafortunadamente la forma de hacerlo en este caso es la muerte del hijo. Entonces, cuando José habla de el atar y desatar, es que la iglesia, por la autoridad que Cristo le ha dado, tiene esa capacidad. Y si ustedes no nos quieren creer, váyanse a la enciclopedia judía. En la enciclopedia judía nos van a explicar dentro del contexto en que es entregada esa enseñanza, qué es esta idea de atar y desatar. Y nos dice que el que tiene el poder de atar y desatar, esto lo dice la enciclopedia judía, es aquel que tiene y posee el ejercicio del poder de atar algo por el poder que se le ha dado de parte de la autoridad divina. Y con esto pueden revocar la anatema o la maldición en una persona. En este caso, la maldición, como se entiende, es esa pena temporal que tenemos esa deuda con la vida. Dios ya nos ha perdonado, pero existe ese aspecto que aún tiene que ser equilibrado, por decirlo así, y esa es la pena temporal. Y es allí donde la iglesia tiene la capacidad y la oportunidad, de nuevo, por la autoridad que Dios le ha dado, de poder darnos en ciertos casos esa absolución o disminuir el impacto de esa pena temporal, que es simplemente la justicia de Dios que de alguna forma se manifiesta como se manifestó en el caso de David. Muchas gracias, Hugo. Sí, Dante.
Bien, en mi caso, pues conforme a lo que había anunciado al comienzo, no me voy a meter al caso bíblico al respecto, pero sí clarificar la premisa, porque cuando se nos pregunta cómo ustedes los católicos justifican bíblicamente lo de las indulgencias, tal vez lo que se puede estar teniendo en mente es lo siguiente, la conocida frase de Texel, ¿no? La moneda cae en la cajita y el alma entra al cielo. Entonces tal vez tienen la idea de que las indulgencias consiste en que tú das plata y con eso automáticamente se compra la salvación. Entonces, estoy esperando a que los católicos me digan exactamente en qué texto bíblico se puede comprar la salvación con dinero. Si ese es el presupuesto que uno tiene cuando quiere dilucidar esa cuestión, está haciendo una falacia de hombre de paja respecto a la fe católica. Si ustedes investigan en las fuentes oficiales de fe católica lo que son las indulgencias, no implican intrínsecamente, por su definición misma, necesariamente la cuestión del dinero. Tampoco es un asunto de que sea un medio de salvación automático, como que simplemente cae la condición o cae el dinero y la salvación es automático. No. Y al respecto, pues les refiero lo que nos dice el gran historiador alemán Ludwig von Pastor. Abro cita. Ya. Con respecto a esto, no hay duda de que Texel lo hizo, de acuerdo a lo que él consideraba sus instrucciones autoritativas, proclamando como doctrina cristiana que nada, sino una ofrenda de dinero era requerido para ganar las indulgencias por los muertos, sin haber ninguna cuestión de contrición o confesión. Él también enseñó, de acuerdo con la opinión entonces mantenida, que la indulgencia podía ser aplicada a cualquier alma dada, ¿no? Con un efecto que no falla. Partiendo de ese supuesto, no hay duda que su doctrina fue virtualmente o prácticamente aquella del conocido proverbio. En tanto la moneda toca el cofre, el alma sale del purgatorio. Ya, hasta ahí está explicando ¿qué? Hasta ahí que nos está explicando el historiador, el contexto de Texel. O sea, ¿qué era lo que Johann Texel, al cual se le atribuye esta famosa frase, ¿no? De tan pronto la moneda toca la cajita, el alma se va para el cielo. Está explicándonos todo lo que pensaba Texel y lo que él promocionaba y lo que él proclamaba. Ahora vamos a ver lo que sigue de la cita. Sigo. Ok. La bula papal de indulgencia no da ninguna base para esta proposición. Fue una vaga opinión particular, rechazada por la Sorbona en 1482 y nuevamente en 1518, y ciertamente no una doctrina de la Iglesia, que fue impropiamente difundida como si fuera una verdad dogmática. Y también nos dice, de entre los teólogos de la corte romana, el cardenal Cayetano fue enemigo de tales extravagancias. Fin de cita. Ahí lo estaba leyendo desde el inglés. Entonces, ¿qué nos está diciendo este historiador alemán? Nos está contando todo el asunto de Texel, del tráfico de indulgencias, que es un abuso de las indulgencias, el abusar monetariamente de esto de las indulgencias. Pero esto que hizo y esto que decía Texel no es dogma de la Iglesia, ni se desprende directamente de la bula papal, de acuerdo a este historiador. Las indulgencias no son cuestiones monetarias incondicionales, ni siquiera son intrínsecamente monetarias. Concilios católicos eventualmente prohibieron el uso de cualquier petición monetaria o financiera para otorgar indulgencias. Ojo, las indulgencias hoy en día siguen existiendo, sin que uno tenga que estar pagando dinero o cosas por el estilo. No es algo intrínseco a la indulgencia. Pero las indulgencias, para que apliquen, tienen condiciones. Ahí está hablando de confesión y de contrición. El efecto de la indulgencia es que es un regalo de la Iglesia para que se te perdone parte o parcial o total la pena, la dimensión de pena de tus pecados. No la dimensión de culpa, sino la dimensión de pena. Pero para que una indulgencia te beneficie, tú tienes que estar comprometido con no pecar. Tú tienes que estar comprometido con cambiar de vida. Tienes que estar comprometido con vivir cristianamente y no reincidir en los mismos pecados. Por eso se habla de contrición, o sea, de arrepentimiento
Importante. ¿Me escuchan bien? ¿Me Ahora escuchan? sí, recién se te entrecortó. Ok. Tal vez alguno pueda estar pensando que la indulgencia es que un tipo que lleva mala vida, que es un malvado, que es un corrupto, puede pagar un dinerito a la iglesia y le dan una indulgencia y ya se salva. Pero la doctrina católica de las indulgencias lo que dice es que una de las condiciones que se requiere es el propósito de santidad de vida. Entonces, para que se puedan dar indulgencias específicas por otras personas, se requiere también de este tipo de requisito. Y se requiere de ese tipo de requisito por personas específicas que uno tenga identificadas. O sea, por ejemplo, yo pido una indulgencia por esta persona, pido una indulgencia por esta otra persona. Y en virtud de eso, en tanto la indulgencia implica una dimensión de confesión, de arrepentimiento, de compromiso, no es un asunto de decreto automático que se puede levantar con el pie izquierdo o el pie derecho un papa y hacer lo que le dé la gana incondicionalmente. No, las propias indulgencias fijan unas ciertas condiciones. Bien, buenísimo. Bueno, a ver, ya estamos casi 1 hora 45 de transmisión. Si ustedes me regalan los últimos minutos para hacerle las últimas 2 preguntas, no los quiero detener demasiado. Gracias por su tiempo, de todo corazón. Muchas Santiago, gracias. Sí, José, sí. solo 30 segundos, 20 segundos. Martín Lutero, en sus 95 tesis, él de manera manifiesta señala la validez de las indulgencias, aunque condena ciertos excesos y bueno, también expresa algunos puntos que fueron encontrados faltos desde el punto de vista teológico, pero también reconoce el carácter apostólico de las indulgencias y también le reconoce al Papa la autoridad en virtud de tener las llaves para dar esas indulgencias. Eso lo digo porque muchos no lo saben y creen que las 95 tesis con el famoso grito de guerra de Martín Lutero en contra de la iglesia, se imaginan que ahí se está diciendo que las indulgencias no son de carácter apostólico y que no son válidas y nada puede estar más lejos de la realidad. Indulgencias, perdón, tesis de la 41 a la 47, incluso hasta la 48. Recomiendo que las lean. La tesis de la 41 a la 48 de las 95 tesis de Lutero, él ahí está condenando excesos, pero también reconoce la apostolicidad y el derecho del Papa de otorgar indulgencias. Interesante dato, interesante dato.